Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un súper placer contar con su amable audiencia. Hoy estoy muy contenta porque está con nosotros un gran amigo que nos había abandonado un poquito, pero nunca del todo, porque como les decíamos, es una persona a quien apreciamos y valoramos muchísimo y además queremos en esta casa, es parte de nosotros. Se trata del maestro Silvio Mencías, quien maneja el arte de la guitarra que une a Latinoamérica. Y es que el maestro Silvio Mencías es guitarrista venezolano nacido en Los Teques, formado en el Conservatorio Superior de Música José Ángel Lamas, con una trayectoria que incluye recitales en festivales nacionales e internacionales, premios como el primer concurso nacional de guitarra en homenaje al maestro Antonio Lauro y colaboraciones con figuras como Carlos Barbosa Lima y Alirio Díaz. Silvio no solo interpreta, también organiza y crea espacios para que la música florezca, siendo presidente del Festival Latinoamericano Tempo de Guitarra y coordinador general de UNEARTE en los Altos Mirandinos. Su trabajo es un compromiso con el arte y la identidad latinoamericana. Recibimos al maestro Silvio Mencías. Gracias, Silvio. Bienvenido. Qué placer, como siempre, recibirte. Qué alegría poder saludarte de nuevo y que estés aquí en este tu espacio. Gracias, Daisy, por la invitación. De verdad, muy agradecido. Gracias al equipo de Gente de Hoy por hacer seguimiento al trabajo artístico que venimos desarrollando desde hace un buen rato acá en el país. Bueno, y justamente esta entrevista quiero entregársela totalmente a conocer a nuestro querido maestro. Saben que hay trayectorias de personas que tienen años haciendo, trabajando, forjando un camino, y en el caso de Silvio es una de esas personas que uno dice, wow, qué trabajo tan constante, tan consecuente, tan determinado ha hecho Silvio para darle ese lugar preponderante al instrumento que tanto ama. Pero no fue la guitarra el primer instrumento que tomó en sus manos Silvio Mencías, fue el cuatro y fue en su ciudad natal, Los Teques. Después se enamora de la guitarra clásica. Bueno, nos gustaría que nos recuerdes un poquito esa transición, esas decisiones que tomó un joven mirandino acerca de estos instrumentos tan bellos de cuerda. El cuatro también es un instrumento maravilloso. Sí, bueno, el cuatro para mí fue mi primer instrumento de cuerda y recuerdo que comencé con él a los 9 años. Estaba en el colegio y conocí el instrumento. Posteriormente, a los 12 años, un tío me regaló una guitarra. Y empiezo con la curiosidad de la guitarra porque, bueno, mi abuelo era constructor de guitarras y tocaba la guitarra, y eso me motivó a seguir estudiando y conociendo más este instrumento tan versátil, ¿no? Porque es un instrumento universal. Entonces me llenó mucho lógicamente, a mí me gustaba mucho también el piano, ¿no? Pero, lógicamente, la capacidad en ese momento de estudiar el piano y tener un piano era muy difícil. Entonces me llamó la atención la guitarra y... ¿Y si tocas piano? Sí, claro, en el Conservatorio de Música, lógicamente, un instrumento que tienes que conocer para estudiar armonía, y aunque este es un instrumento armónico y melódico, se tiene que conocer ese piano porque es la base de cualquier compositor, de cualquier músico, el tener el conocimiento del piano como tal. Bueno, y después comencé, a los 16 años me fui y agarré un autobusito Caracas Los Teques y buscando dónde quedaba el Conservatorio José Ángel Lama. Y bueno, llegué ahí a Santa Capilla, a la avenida Urdaneta, y casualmente en el momento que llegué estaban las audiciones y presenté mi audición para comenzar mis estudios allí. ¿Cómo influye esta escuela tan importante, este Conservatorio José Ángel Lamas, que forjó tantos músicos importantes en nuestro país? ¿Cómo influye en su visión artística y además profesional esta escuela, estos primeros pasos? Para mí, bueno, fíjate que la exigencia que tiene el conservatorio como tal, el estudio y la continuidad del estudio como tal, porque son 8 años de guitarra, pues, pero en ese estudio de la guitarra también ves armonía, pero también ves lenguaje musical, teoría y solfeo, y ves análisis musical, y ves música de cámara, y tienes que ver otro instrumento como el piano.
Entonces te vas fortaleciendo y creciendo y conociendo más de y te vas enamorando cada vez más de la música como tal. Gracias a Dios, bueno, mis maestros, Marina Pereira, el maestro Leopoldo Igarza, para mí fueron grandes maestros porque nos formó de lo más sencillo hasta las obras más complicadas que se puedan decir, conocerlas y ejecutarlas. Mientras otros jóvenes y adolescentes estaban de repente haciendo algún deporte, yendo a una fiesta, ¿qué estaba haciendo Silvio Mencía? Estudiando mucho. Yo estudiaba, bueno, me paraba a las 7 de la mañana y eran las 7 de la noche y yo estaba estudiando, pues, tocando y ejecutando y conociendo otras obras y investigando. Sí, gracias a Dios es una fortaleza que he tenido en mis estudios, pues siempre trato de buscar, investigar, si voy a tocar una obra musical, bueno, buscar la obra quién la compuso, la mejor ejecución. Entonces ha sido un trabajo de investigación. De su contacto con maestros como Carlos Barbosa Lima, Alirio Díaz y los maestros que de alguna manera fueron forjando quizás dándole esa forma al diamante, ¿no? Sí. Como dicen, ¿cuáles son, digamos que las premisas más importantes que aún quedan dentro de ese artista que es Silvio Mencía? Sí, por ejemplo, el maestro Alirio Díaz es una referencia y al no escuchar, el maestro Alirio Díaz es no escuchar música en la guitarra, ¿no? El maestro Alirio Díaz ha sido una referencia importantísima a nivel mundial para todo guitarrista, por su nivel artístico, su humildad como persona. Siempre lo tenemos como referencia, y esos grandes guitarristas como Carlos Bonell, David Russell y todos estos maestros también son una referencia en la formación guitarrística a nivel mundial. Pero claro, en el caso particular de Silvio Mencía, el hecho de ser compatriota yo creo que le da Claro, el maestro Alirio Díaz es una referencia importantísima para todo guitarrista venezolano. Más como compositor, ¿crees que más que como ejecutor? Lo que pasa es que el maestro Alirio fue más intérprete, hizo muchos arreglos para la guitarra, dentro de decir casi... Para no tocarlas él. Sí, y lógicamente un trabajo muy importante porque, por ejemplo, el maestro Sojo hizo una recopilación importantísima de los aguinaldos venezolanos, pero el maestro Alirio Díaz la transcribió para la guitarra. Y así como eso, muchas obras como Yo una estrella, muchas obras que transcribió el maestro Alirio Díaz para este instrumento. Bueno, sabemos que ganas el primer concurso nacional de guitarra en homenaje a Antonio Lauro en el 2006. 2006 en Ciudad Bolívar. ¿Qué significa para un músico ganar ese tipo de concurso? Un compromiso, seguir trabajando y cada vez exigirte más para seguir avanzando en la formación académica. Yo siempre que invito a Silvio, bueno, tenía como les decíamos mucho tiempo que no venía a la entrevista, quiero que él toque. Yo le digo, no se te ocurre venirte sin la guitarra, porque cómo no querer disfrutar esa ejecución tan limpia, tan bonita, tan pura, que podemos disfrutar de Silvio. Silvio, ni modo. Gracias. Tienes que darnos un poquito de ese talento que Dios te dio y esa disciplina que durante años has tenido para estudiar y mejorar tu técnica de interpretación hasta llevarte a los mejores escenarios y ser parte fundamental de ese movimiento de guitarras en Latinoamérica con el Festival Tempo de Guitarra, que ha tenido unas versiones maravillosas en diferentes años, ¿no? Sí, estamos trabajando para ver si Dios mediante para el mes de noviembre activar nuevamente el festival. Y bueno, un semillero enorme también, proyectar a ese semillero enorme que tiene acá en Venezuela la guitarra, una cantidad de jovencitos estudiando este instrumento. Muy calladamente, pero yo creo que se está fortaleciendo lo que es la guitarra latinoamericana y sobre todo la guitarra venezolana, con una cantidad de jóvenes que están llevando y conociendo y proyectando lo que es el repertorio venezolano en la guitarra. De hecho, el sistema tiene su orquesta específica de guitarra, ¿verdad? La orquesta, que siempre es un referente mundial, el obviamente. sistema de orquesta, los conservatorios, hay muchos jóvenes estudiando este instrumento, importantísimo. ¿Y qué nos vas a regalar? Bueno, podemos interpretar el vals, Natalia, del maestro Lauro. Él sabe que ese es mi preferido. Que ahorita, bueno, ahorita el 3 de agosto estuvo de cumpleaños.
¡Bravo! Ese es uno de mis temas preferidos. Qué bueno, sí. Yo digo que Natalia es un tema, mira, de esos que quedan para siempre, Sí, ¿no? sí, hay muchos arreglos también que han hecho. Por si esa obra el maestro Lauro la compuso para el piano. Ah, sí. Posteriormente, ¿Quién sería Natalia, por cierto? su hija. Ah, ok. Su hija. Pero fíjate que en los trabajos de investigación que ha realizado el maestro Alejandro Rosal, un gran recopilador de información referente a la guitarra latinoamericana y venezolana, esa obra fue dedicada a su maestro, por primera vez dedicado al maestro Raúl Borges. Posteriormente se la dedica a su hija y le coloca el nombre de Natalia, porque se dio a conocer como Vals número 3. Imagínate. Sí, y posteriormente le cambió el nombre y le colocó Natalia. Me imagino que, claro, él vio la belleza y el potencial que tenía y a quién dedicársela más que a un amor tan profundo como se le tiene a un hijo, ¿no? Sí, y importante también que la primera grabación de esa obra fue el maestro Segovia, Andrés Segovia, en España. Posteriormente, quien la dio a popularizar, la dio a conocer a nivel internacional fue el maestro Alirio Díaz. Qué bello. Fíjate que, Silvio, también sabemos que seguimos tu trayectoria. Con Silvio hemos hecho trabajos muy lindos, conciertos, de verdad que hemos inventado cosas muy bonitas que han quedado a la posteridad. Yo los invito a visitar el canal de YouTube de Gente de Hoy. Ahí tenemos un concierto bellísimo de Navidad que hicimos con Silvio, una selección musical bellísima que lo hicimos de verdad con mucha gente que trabajó en eso y fue un día y momentos que quedan en el alma. Proyecto muy Porque hermoso. cuando se hacen ese tipo de trabajos, yo creo que es como un antes y un después. Sí. Que da una satisfacción muy bonita. Estaban todas las familias, nosotros ahí trabajando, ayudando en todo. De verdad que tengo los mejores recuerdos de esa, que ojalá que hagamos muchos más, por cierto. Claro que sí. Ahora, sabemos que Silvio ha estrenado piezas, o sea, porque tocar Natalia o cualquiera de esos grandes temas que para guitarra suenan bellísimos, está bien porque todo el mundo los reconoce, pero cuando un músico se atreve a ejecutar y a estrenar una composición, eso es otro tema. Sí. ¿Tú has vivido eso? Cuenta. Sí, tuve la oportunidad de estrenar una suite de un compositor ecuatoriano, Juan Carlos Urrutia, en el Ecuador. Él me mandó su obra y bueno, fui invitado a un festival en Guayaquil y estrené una de sus suites para guitarra. Y es un compromiso, y bueno, y que le guste la forma de interpretación al compositor como tal, y respetar todos los lineamientos que tiene la partitura que el compositor quiere que se escuche, es realmente un compromiso para el intérprete. Sin embargo, tuve la oportunidad y grabé esa obra y se la mandé al maestro y él quedó muy satisfecho. Luego la ejecuté, la llevé allá al Ecuador y también fue muy positiva la receptividad que tuvo el público ecuatoriano referente a esa suite que compuso el maestro Juan Carlos Urrutia. La guitarra como instrumento que es el motivo fundamental de tu estudio, porque sabemos que no es que te conformas, sino que sigues estudiando, aparte que eres profesor pues en la universidad, estás metido en 40.000 cosas, como docente ya, como maestro que eres de la guitarra, sigues estudiando. Sí, señor. Pero hay nichos en la guitarra hay como mundos, clanes, qué sé yo, porque tiene tanta versatilidad que de alguna manera también son mundos. Sí. ¿Qué significa eso para ti en lo personal? O sea, tocar esos diferentes ambientes que la guitarra puede abrir. Sí, hace poco, bueno, hace
hace un año estuve incursionando en la música española flamenca y hice un trabajo, Tablao. sí, Ay, Dios mío. hice un trabajo con una bailarina de acá, de los Altos Mirandinos, excelente bailarina, vive por aquí mismo en la zona, y hicimos ese trabajo y lo presentamos en varios lugares en Caracas. Pero posteriormente estuve trabajando también con el tango, el género del tango, que es hermoso para la guitarra, y bueno, estuve trabajando con el maestro Ignacio Navarro, guitarra y piano. Hemos hecho ya varias actividades de tango en el Centro Comercial Las Mercedes y incursionar en este género musical latinoamericano. Sí, son mundos diferentes como yo lo veo, culturas, personas. Sí, es otra cosa. Ideas de la vida. Exactamente. Incluso. Nosotros los guitarristas clásicos estamos pendientes de la sonoridad de la guitarra, la limpieza. En cambio, en ese ambiente no es lo mismo. Cónchale, yo nunca te he escuchado a ti tocando flamenco. Ah, bueno. Por favor, aunque sea un pedacito de cualquier, o tango, la que tú quieras. Lo que pasa es que el repertorio que traje no está ahorita. Pero en cualquier momento. Inclusive la guitarra que la tocan como un tamborcito, ¿no? Eso sí, es todo un reto, ¿no? Sí, eso es toda una escuela. Yo pienso que por eso es importante indagar y conocer otras culturas en este género de la guitarra, ¿no? Porque como te hablé del flamenco, también está el jazz, está el blues, y la música latinoamericana ecuatoriana, muchos géneros musicales. Que hay una riqueza en Latinoamérica. A mí me gusta mucho la que llaman los conciertos de madera, de papel, no sé cómo les dicen, ¿no? Sí, hay un trabajo también importante referente al trabajo de la guitarra en música de cámara, que serían los tríos. Esos tríos, los panchos y todo. Bueno, a nivel latinoamericano todavía se conserva esa forma de ejecutar, y la guitarra, la serenata, las dos guitarras y el requinto, y entonces es indagar también ese género musical como el bolero, pues. ¿Y la guitarra sola qué significa? ¿Que ella sola puede actuar con todas las baterías? Sí, señor. Lo que acabamos de escuchar del maestro Lauro es una guitarra solista. Ahí ella se está acompañando, está tocando la parte armónica, la melodía, entonces es un instrumento solista, y por eso es una exigencia mayor, porque ella es la protagonista y hace todo, pues. Entonces es una exigencia mayor para el ejecutante. Es diferente tocar un bolero donde hay 3 guitarras y 3 voces en forma de trío, que una guitarra sola tocando todo lo que está haciendo la voces. Silvio, me imagino que cuando haces conciertos habrán temas que siempre son recurrentes y te solicitan. Sí. Ah, mira, por ejemplo, Natalia, que yo le pido cada vez que lo veo. A mí, él no me puede saludar si tiene una guitarra en la mano, me toca Natalia y después hablar. Sí, después hablamos. ¿Y cuál te gusta más a ti? Que tú la toques porque, wow, me encanta cómo suena esta canción, que la vibres, que la goces, que la disfrutes. Bueno, te digo, cada obra que ejecuto, cada pieza que la disfruto un mundo. Yo no tengo una obra específica, sino que todas las disfruto por igual. Bueno, y todas podemos tocar una obra muy sencilla, infantil, y la exigencia es la misma, pues. Es la misma porque es darle el valor. Eso es igual cuando tú vas a ejecutar, puedes tocar una sala de concierto como puedes tocar en un restaurante, y la exigencia es la misma. Eres tú que te exiges, pues. Bueno, vámonos al corte con una de esas piezas súper exigentes, pero que también son muy amadas por nuestro ejecutante, nuestro maestro Silvio Mencías. Este vals es del maestro Lauro, un vals que le compuso a su hijo, el Negrito. Ok.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo tema! Bueno, comenzamos el programa espectacular con esa música tan linda. ¿Cuál es el tema? Esa obra se llama La Negra, del maestro Antonio Lauro. Y bueno, es que en esta conversación nosotros vamos a descubrir cómo un niño que comenzó a tocar el cuatro en Los Teques llegó a compartir escenarios con maestros internacionales y cómo su guitarra se ha convertido en una voz que cuenta historias de lucha, esperanza y belleza. También exploraremos los retos de mantener vivo el patrimonio musical en tiempos donde la cultura parece un lujo y no una necesidad. ¿Qué diría Silvio Mencías a un joven que sueña con vivir de la música en Venezuela? Esta respuesta en minutos, Silvio, tomando en consideración que parte de tu trabajo se lo has dedicado a formar a nuevas generaciones en este instrumento. ¿Cuál es la visión de futuro para ellos? Mira, ahí como te comenté anteriormente, hay muchos talentos y yo creo que el estudiante que pronto será un profesional, hay mucho ambiente para seguir fortaleciendo esto que antiguamente nos decían, mira, si vas a vivir de la música, tienes que estudiar una carrera de verdad. No, ahora es al revés, ha cambiado la cultura. Más bien papá, mamá se preocupan porque ese estudiante sigue estudiando la guitarra, el cuatro, la mandolina, el violín, etcétera, ¿no? Y hay una responsabilidad que tanto el estudiante y la familia hay allí ese apoyo. En Venezuela se ha forjado una cultura de músicos sí, académicos. Sí, señor, sí. Y bueno, para muestra un botón, cada estudiante, cada joven que sale del país y empieza a tocar o a dirigir orquestas, y ha sido un semillero bastante positivo. Por eso es que ahorita ese tabú que había de vivir de la música no es rentable, yo creo que eso ha cambiado mucho acá en nuestro país. Yo creo que se ha fortalecido más bien, y vuelvo y repito, el apoyo de papá, mamá, el núcleo familiar para un estudiante de la música es muy importante, es muy importante. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades de un festival que creaste y que de alguna manera se ha convertido en una referencia. Claro, sabemos que este tipo de eventos tiene per se muchísimos retos que superar, pero de alguna manera se ha hecho, ¿no? El Festival Latinoamericano Tempo de Guitarra. ¿Qué ha significado? ¿Por qué creas ese espectáculo, ese evento que es multiescenarios? ¿Y qué significa para ti en lo sucesivo? ¿Cuál es la vigencia que puede tener este tipo de eventos? Bueno, se crea porque había una necesidad, en el país había una necesidad porque existían 3 festivales importantes en el país, era uno en Maracay, otro en Carora y no recuerdo, y el de Ciudad Bolívar. Eran 3 festivales muy importantes que habían en el país. Y cuando iniciamos con este proyecto fue por la necesidad que esos estudiantes de sexto año que ya tienen un excelente nivel guitarrístico y séptimo, octavo año, era para darle oportunidad a ellos que el Festival Latinoamericano Tempo de Guitarra sirviera como plataforma. De modo que ellos pudieran desde allí, bueno, ahora voy a participar en el Alirio Díaz o el Festival Antonio Lauro o el Festival de Choroní. Entonces, resulta y acontece que fue calando mucho más,
que ya venían maestros de otros países y querían presentarse en el Festival Latinoamericano Tempo de Guitarra, tanto así que hicimos una edición en México y posteriormente una en Córdoba, en Argentina, también hicimos una edición y se fueron sumando artistas y todavía no me preguntan cuándo lo voy a hacer, cuándo se va a desarrollar, y eso es importante. Se creó allí una semillita que dio oportunidad a muchos estudiantes que ya ahorita son profesionales de la guitarra y que están representando muy bien a la guitarra venezolana a nivel mundial. ¿Qué significa un festival? O sea, ¿cuál es el propósito de un festival? Bueno, fíjate, también eso cambiamos un poco el esquema de lo tradicional, porque ahí se hacen exposiciones de instrumentos musicales, se le da proyección también a los luthieres, que son los constructores de instrumentos musicales. Por ejemplo, esta guitarra, el cual tengo hoy acá y que estoy ejecutando, es de un luthier venezolano, el maestro Richard. El luthier es el que fabrica la guitarra. Sí, que son artistas, instrumentos, ¿no? Sí, prácticamente. Y excelente ejecutante como este maestro Richard Arellano, que es un valor enorme que tenemos acá en Venezuela. Una belleza de guitarra. Sí, no, y no y nada más la sonido. belleza, sino la sonoridad también que ella posee. Y entonces, que busca un ejecutante, un excelente instrumento para proyectar. Los instrumentos de cuerda, por ejemplo, esa guitarra, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, puede durar muchísimo tiempo. Sí, por ejemplo, este es año 2008, y tiene una excelente proyección, sonoridad. Y la guitarra, por ejemplo, esta guitarra tiene, digamos que, como una madurez. Sí. Ella, por la ejecución, va mejorando el sonido, ¿o estoy equivocado? Sí, es así. Mientras más la ejecutes, mientras más la toques, mientras más fuerte toques tu guitarra, lógicamente su madera va a ir curándose y va a tener mejor proyección guitarrística. Y hay diferencia, por ejemplo, tú señalas un luthier venezolano, ¿hay diferencia en la construcción de la guitarra relacionada con el sonido y la capacidad de, digamos, de lucir más en una ejecución? Claro, esos ya son planos que utiliza el luthier, planos de qué maderas va a utilizar, qué tipo de maderas dentro de la guitarra coloca y de qué forma las coloca. Cada luthier tiene su forma de trabajar y por ejemplo, una Ramírez es diferente a la sonoridad de esta guitarra. Entonces cada maestro luthier le pone su característica para la proyección de su instrumento musical. Qué belleza, ¿verdad? Que sí. Mira, que es todo un mundo, ¿verdad? Sí, ojalá que podamos tener algún día a ese maestro venezolano aquí y hablar de su experiencia. De verdad que me parece muy apasionante, ¿no? Sí. Es todo un arte. Sí. ¿Y un luthier que fabrica guitarra, solo fabrica guitarra o fabrica violines u otros instrumentos de cuerda? Hay muchos que se dedican a hacer cuatros y también hacen violines y mandolinas, guitarras, etcétera, etcétera. Pues. Pero hay luthieres que se dedican más a un instrumento. Porque hay en la mente de una persona que diga, voy a cortar en el moldecito y voy a fabricar una guitarra. O sea, eso tiene que ser y el tipo una de cosa madera mágica. que va a utilizar también. Y el tipo de madera que va a utilizar, que es importante. Por ejemplo, la tapa de esta es cedro, pero yo tengo una del mismo luthier que es de pino abeto. ¿Y cuál es la diferencia? Y para ¿La mí madera es la sonoridad. ¿Okay? Este es un sonido más dulce, más redondo. El pino abeto, cuando tú ejecutas, sientes que la guitarra es más brillosa el sonido. Entonces todo eso tiene que ver también con los ¿Y una guitarra se puede fabricar de varias maderas, varios tipos de madera? Sí, ellos utilizan diferentes maderas y todo lo demás. Pero apasionante, ¿no? Y bueno, referente a lo del festival. ¿Cuántas guitarras tiene? Yo tengo 3. 3 guitarras. 3. 2 del maestro Richard Arellano y una Ramírez. Referente a lo del festival, sí, no es nada más el ejecutante y ve a ver el ejecutante, sino también hay clases magistrales donde el estudiante puede asistir, ver la clase con el maestro, corregir algunas obras que esté ejecutando. Referente a la exposición de luterías, también unos pequeños talleres de lutería, de modo que todas esas preguntas que me estás haciendo te las pueda contestar el luthier. Y lógicamente los conciertos magistrales que hace cada maestro invitado al festival. Y la característica en el caso de Tempo de Guitarra de ser multiescenario. Sí. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Porque también no concentramos la guitarra en una sala de conciertos, sino también la llevamos a la universidad, a la escuela, donde los niños pueden disfrutar de un concierto del maestro que esté por graduarse y
conoce un poco de la trayectoria de la guitarra. Entonces, de allí también hacemos los conciertos en las salas de conciertos de la ciudad. Mira, y desde la perspectiva de UNEARTE, ¿cuál es la situación musical de forjar pues esa posibilidad a los jóvenes y a cualquiera que quiera aprender un instrumento? Bueno, yo creo que la UNEARTE llegó acá a los Altos Mirandinos para quedarse, porque desde allí que llevo ahorita la dirección, no es nada más el área musical, sino también es la danza, es el teatro, el audiovisual, artes plásticas en dibujo y fotografía. También tenemos un PNFA que es Arte y Culturas del Sur. Entonces yo creo que la universidad no es fácil que se vaya de acá de los Altos Mirandinos, sino más bien se viene consolidando en los Altos Mirandinos y sensibilizar la población de tantos jóvenes bachilleres que desconocen de lo que hay y de lo que podemos vivir, porque así como nos dicen nosotros los músicos, vivir de la música, pero imagínate vivir de una cámara, de tomar fotos, pero resulta y acontece que sí se puede hacer, es creer lo que tú haces. Cuando tú crees en lo que haces, bueno, ahí está la herramienta que tú tienes que utilizar para seguir fortaleciendo. Eso sí, seguir estudiando, formándote. Saliste de licenciado y es falso que tú después que eres licenciado dices, no, ya dejé de estudiar. Mentira, ahí sigues estudiando. Siempre hay que estudiar. En el mundo de la música, primero estudiarse los temas nuevos, etcétera. Hay que estar pues, activo en toda carrera. Sí, bueno, fíjate, yo soy periodista y yo no he dejado de estudiar desde que me gradué y hace ya décadas. Eso es así. Y el docente todos los días está todos los días está estudiando. Y últimamente me dio por declararme aprendiz porque me di cuenta que hay tantas cosas que no sé. Yo digo, bueno, mira, soy aprendiz y tengo una gran felicidad de ser aprendiz. Y sobre todo en la tecnología, ¿no? Sí, de todo, es abrumador, sí, de tantas cosas nuevas que salen cada rato, ¿verdad? Sí. Cuando uno termina medio manejar una herramienta, sale uno, no, pero que ahora tú no sabes que hay esto, ¿qué tal? Y yo, wow. Pero es muy lindo, de verdad, que es muy bonito tener esa alegría de aprender cosas nuevas. Y fíjate que yo te veo a ti haciendo tantas cosas, das clases, organizas conciertos, haces presentaciones en sitios, te tratas de hacer música con los tangueros y también con los de flamenco. Sí, música española. Y también haces música de cámara. O sea, ¿en qué tiempo tienes tu familia? ¿En qué tiempo? ¿Cómo haces para organizarte? ¿Cuál es el secreto? Y tenemos un tecnólogo musical aquí en la Universidad diplomado, Bicentenario de Aragua. ¿no? Es sí, un diplomado. Muy bien. Un diplomado que también tiene mucha proyección, gracias al trabajo del doctor Magdaleno y el doctor Basilio, que bueno, creyeron en ese proyecto y realizaron lo que es el diplomado en tecnólogo musical. Mucha gente adulta estudiando, formándose, porque son cantantes, pero necesitan unas herramientas necesarias para seguir proyectando lo que ya saben. Pues. Y tener su diplomado, que nunca está de más, ¿verdad? Un titulillo más por ahí. No, y también salen del diplomado, que son tres trimestres, y posteriormente hacen un componente docente. Entonces es importante eso allí, es muy importante que las personas también se motiven a hacer ese diplomado. Y para hacer el diplomado y el componente docente, ¿tienen que ser profesionales universitarios? Es importante tener conocimiento musical. En el caso específico deben ser músicos que quieran tener su título universitario. Exactamente, porque hay muchos músicos, todavía hay muchos músicos que son excelentes ejecutantes, pero desconocen lo que es el lenguaje musical, lo que es la ética musical, la identidad musical, y allí están las herramientas para tú seguir fortaleciéndote y seguir brindando el conocimiento que ya tienes. Pues. Silvio, ¿cómo te ves como artista, como ejecutante de la guitarra, como maestro? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves en esta Venezuela que estamos viviendo? Bueno, me veo formando nuevos estudiantes, nuevos. Ahorita tengo unos jovencitos, niños de 9, 10 años, que le estoy dando clases de guitarra y yo sé que van a ser dentro de poco unos baluartes del instrumento. Entonces me veo allí, seguir fortaleciendo la educación musical. ¿A la juventud le gusta tocar guitarra? Sí. ¿Todavía? Sí. A pesar de las tecnologías. Siguen queriendo y conocer este instrumento, porque yo creo que
puedes estudiar otras carreras, ejemplo, medicina, pero esa sensibilidad por el arte siempre está allí, siempre está allí, siempre por la música. Dime tú quién no escucha una música, que cuando colocamos una pieza, quién no nos recuerda, es parte del día a día de la persona. Silvio, desde esa perspectiva ves tu legado, como todo artista quiere dejar algo a las futuras generaciones. ¿Ese crees que puede ser tu legado? Sí, señor, sí. Por sí, ya nada más de consolidar y traer una universidad para los Altos Mirandinos y que crean en el trabajo que venimos desarrollando acá, es para mí algo muy positivo, muy positivo. No en la vía económica, porque todos sabemos que la universidad es pública y privadas también. Los salarios no son lo que debería ser, pero ya el estar allí y está dándole forma a un proyecto que muchos artistas trataron y quisieron de hacerlo y no pudieron, lógicamente, es una responsabilidad para ti, y yo creo que allí está todo, pues. Ahí está todo. Cuando las mismas instituciones creen en tu trabajo, es parte del crecimiento artístico y la responsabilidad que tú tienes que tener para asumir y afrontar todo lo que venga allí. Bueno, Silvio, nosotros súper felices de conversar siempre contigo, de conocerte un poco más desde adentro, desde el alma del músico que vemos ejecutar la guitarra en tantos escenarios hermosos, y además augurar todo el éxito que merece esa disciplina que has tenido durante tanto tiempo y esa coherencia, además con forjar para nuestra comunidad venezolana, para nuestra sociedad, un camino escrito con cuerdas de guitarra. Silvio, nos despedimos por supuesto con un tema que tú nos regales el día de hoy. Bueno, vamos a la obra con la que abrí, que fue Romance Anónimo. Voy a interpretar la parte mayor.